Nuestro Señor Jesucristo lava los pies a sus discípulos un día como hoy, jueves de Semana Santa. Podríamos decir también que Dios en Cristo lava los pies de los discípulos. Y todo esto para darnos una grandísima lección. Lo que nuestro Señor Jesucristo significó con lavarle los pies a sus discípulos en San Juan capítulo 13, versículos del 1 al 15, está resumido en el mismo versículo primero, cuando dice, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Hasta el extremo. Esto indica la magnitud tremenda, infinita, de su amor por nosotros, hasta el extremo de dar su vida por nosotros, sin reservarse nada, entregándose y entregándolo todo, totalmente. Pero nota que no se trata de un amor que termina con su muerte. No es un amor que termina con su muerte redentora, sino de un amor que sigue y que aún más se extiende universalmente a todos los hombres después de su resurrección. Una resurrección que evidencia el triunfo de ese amor que se expresa hoy humildemente en el aposento alto, en el lavatorio de los pies de los discípulos por parte del Señor. ¿Sabías que al lavar los pies de sus discípulos, nuestro Señor está realizando el oficio propio de los esclavos de la casa? Aquí claramente, este acontecimiento también nos refiere al llamado canto cristológico de la carta a los Filipenses, capítulo 2, específicamente los versículos 6 y 7. Lo voy a citar, escucha. El cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres y apareciendo en su porte como hombre. Y así se despojó, se humilló y vino a servir. Con razón, mis hermanos, ahora podemos entender al apóstol Pedro, lo podemos entender. Con razón, Pedro no pudo entender el significado tan profundo y trascendental que tenía ese gesto del Señor. ¿Se acuerdan cuando Pedro resistió y dijo, no, de ninguna manera tú no me vas a lavar los pies? ¿Te acuerdas? Pedro no entendió como muchos de nosotros no entendemos, pero ¿cómo es posible que Dios haga esto por nosotros? ¿Cómo es posible que una cosa así tan tremenda se dé para beneficio de los que no lo merecen? Y por eso es que es importante que nos concienticemos de ese amor, para que respondamos a ese amor, no para que abusemos de él. No, sino para que reconozcamos el señorío, el poder, la fuerza, la capacidad tremenda, infinita que tiene Dios, de por ser Dios mismo, nos hace posible la salvación y la reconciliación con Él, a pesar de nuestra condición de criaturas. Oh hermanos, puesto que el Señor Jesús, además de lo que he dicho hasta aquí, expresaba de forma gráfica, que su venida a este mundo se ha dado no para servicio, es decir, no para ser servido. No para ser servido, sino para servir. Él no vino a ser servido, sino para servir. Y añade él mismo en San Marcos capítulo 10, versículo 45, y a dar su vida en redención de muchos. No vino a ser servido, sino para servir. ¿Cómo? ¿De qué manera?
¿Hasta dónde? Hasta dar su vida en redención de muchos. Y ojalá tú y yo seamos de esos que humildemente miran al Señor Jesús y se refieren a Él para alcanzar la misericordia de Dios, para en Cristo poder satisfacer la justicia divina. Y a imagen de Jesucristo nosotros podamos también colaborar, haciendo como Cristo, es decir, haciéndonos menos, para servir a los demás y contribuir a la salvación de los demás. A imagen de Jesucristo. Así es su amor, mi hermano. Así es su amor. Y solo por Cristo Jesús, el Señor, es que podemos contarle al mundo la más grande historia de amor jamás contada. En solo 27 palabras, my friend. En 27 palabras te voy a narrar la historia, la más grande historia de amor jamás contada. Dice así: porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo el que cree en Él, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Qué maravilloso. Juan 3:16. Que mucho se recita ese versículo de la Escritura. Podríamos decir que es el más conocido. Podríamos decir que es el más y que mejor conocemos, incluso hasta de memoria. Pero estamos conscientes de ello. Mira, en línea con lo que estamos observando hoy del lavatorio de los pies. O sea, Dios amó al mundo y se desprendió de su Hijo, el Padre de su Hijo, pero ¿para qué? ¿Para que creamos en Él y para que no perezcamos, para que no nos perdamos. Por lo tanto, indica que hay una posibilidad de perdición. Nota cómo la historia más grande de amor jamás contada te dice también la verdad. No se queda en simplicidades o superficialidades, en romanticismos vagos y huecos, sin sentidos ni dirección. No, te dice la verdad. Hay posibilidad de perderse, pero la opción es creer en Él. ¿Para qué? Para que tengamos vida eterna. Y todo esto en el contexto, mira, el contexto de Juan 3:16 nos avisa también de lo que esa buena noticia conlleva y de cómo se debe responder, Veámoslos en su contexto. Los dos versículos anteriores a Juan 3:16, es decir, los versículos 14 y 15, dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre tiene que ser levantado. Mañana, Viernes Santo, contemplaremos el levantamiento del Hijo del Hombre, de nuestro Señor Jesucristo, siendo levantado por hombres, en una cruz, clavado en una cruz, no por clavos solamente. Esos fueron los instrumentos físicos materiales. Pero la vía afectiva y sobrenatural que lo pegó a esa cruz fue su amor por ti, para que luego, como dice el versículo 15 de Juan capítulo 3, para que todo el que crea tenga en Él vida eterna. Entonces, no nos quedemos esta Semana Santa solamente viendo al crucificado, no. Hay que creer en el crucificado, que significa entregarnos al crucificado, identificarnos con el crucificado, hasta el punto de ser crucificados con Él para que tengamos la opción de resucitar con Él a una vida nueva. Y más adelante, los versículos siguientes, es decir, los versículos 17 al 19
de ese capítulo 3 de San Juan. Veamos para seguir añadiendo al contexto y que veamos que este amor que se nos expresa hoy en el lavatorio de los pies tiene sus consecuencias y sus condiciones. Mira lo que dice, voy a citar. Porque Dios no ha venido al mundo, porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Es decir, no vino aquí juzgar es sinónimo de condenar, no de evaluar. Evaluar está bien. Pero aquí no vino para juzgar, es decir, para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por él, se salve por él. Pero para no ser juzgado para condenación tenemos que ser juzgados para salvación. Es decir, evaluar nuestra vida, mirando a la cruz y con humildad aceptando ese sacrificio y sometiéndonos al Señor que se sacrifica por amor, para que nosotros tengamos una oportunidad de vida eterna con Él. El que cree, sigo citando el versículo 18 ahora, el que cree en Él no es juzgado, es decir, no es condenado, pero el que no cree, el que no cree ya está condenado. Porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Y el juicio está en que vino la luz al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. No, por favor, no me tomes por mal. Sí, porque a lo mejor estás pensando, pero me estás hablando de amor y ahora me habla de cosas que no me gustan. Pero es que este es el amor de verdad. O sea, este no es el amor sensiblero y mundano del mundo, trivial, sin consecuencias, ni exigencias, ni compromisos que te postula el mundo. Y algunos cristianos, católicos y protestantes en contubernio con el mundo. No. Este es el amor de Dios en Cristo, el amor de verdad, el amor que hoy, tú y yo también, yo primero, estamos en condición, quiéralo Dios, de observarlo, de aceptarlo y de entregarnos a Él. Así es el amor salvador, my friend. Así es el amor salvador. Así es el amor que salva. Así es el único amor que puede salvar las almas y meterlas en el cielo. Un amor disponible para todos, que no hace distinción de personas. Siempre que las personas, eso sí, siempre que las personas colaboren, se dispongan, crean en Cristo. Porque no hay distinción entre judío y griego, dice el apóstol San Pablo en Romanos capítulo 10, versículo 12. Pues uno mismo es el Señor de todos, rico para todos los que le invocan. Entonces tú y yo tenemos la oportunidad de invocar su nombre y solicitar humildemente su misericordia. Y por último, considera que esta acción del lavatorio de los pies a los discípulos lo expresa el Señor para que nosotros lo imitemos también. Esto, como decimos en el argot beisbolístico, esto pica y se extiende. Eso no se queda así, my friend. Eso se hincha. Esto tiene sus consecuencias. Y ahora, después de entrar en gracia de Dios, reconocer ese sacrificio, de humillarnos a Él y entregarnos a Él, arrepentido de nuestros pecados, solicitando su misericordia, cambiando de vida, es decir, convirtiéndonos, entregándonos a Él. Después de eso, ¿qué? Después de eso tenemos que imitarlo, seguirlo como discípulos, tomando nuestra cruz, cada día. Mira cómo dice en ese mismo capítulo 13, ¿te acuerdas? Del lavatorio de los pies, ahora al final de ese relato, los versículos del 12 al 15 dicen: después que lavó los pies, tomó sus vestidos, volvió a la mesa y les dijo: ¿comprendéis lo que he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis maestro
Y el Señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, Señor y el Maestro, os he lavado los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros. Porque os he dado ejemplo para que también vosotros hagáis como yo he hecho con vosotros. ¿Te das cuenta? Entonces vamos a imitar la actitud del Señor, pero de esta actitud, esta acción, pero en el sentido más profundo, así como hemos hablado, como hemos expresado o expuesto en esta reflexión, apuntando mediante el servicio a los hermanos, mediante el amor y el servicio a los hermanos, buscando siempre los bienes eternos para los hermanos. Que no nos quedemos solamente en lo personal, en lo material, en lo corpóreo, sino que sirviéndonos de esas cosas y atendiendo esas cosas, por amor a Dios y al prójimo, procuremos siempre la salvación, el bienestar eterno, la salud espiritual del prójimo. ¿Ok? No nos quedemos aquí en lo chiquito, en lo perecedero, sino que apuntemos siempre con visión sobrenatural al bien óptimo de nuestros semejantes los hombres, que es la gloria del cielo, la gloria del cielo. Me gusta mucho unas palabras en este sentido San José María Escribá. San José María Escribá, mira cómo lo pone en poquitas palabras. Esto mismo, alejemos de nuestro corazón el orgullo, dice San José María, el orgullo, la ambición, los deseos de predominio, y junto a nosotros y en nosotros reinarán la paz y la alegría, enraizadas en el sacrificio personal. La paz y la alegría, por supuesto, sobrenatural, que solamente Dios puede dar. Servicio al prójimo, servicio al prójimo. Sí, pero con visión sobrenatural. Hay que insistir con visión sobrenatural. En este mismo capítulo 13 de San Juan, después de este relato del lavatorio de los pies, después, en el versículo 34 y 35, mira el nuevo mandamiento. Mira lo que dice. Os doy un mandamiento nuevo. Un mandamiento nuevo. ¿Cómo recitaba el mandamiento en antaño, anteriormente, en el Antiguo Testamento o desde el Antiguo Testamento? Amar al prójimo como a uno mismo. ¿Te acuerdas? Amar al prójimo como a uno mismo. Pero en Cristo todo se hace pleno. Y todo llega a su máxima expresión, a su plenitud, a su perfección, según Dios. Y ahora dice nuestro Señor, que os améis los unos a los otros. Que como yo os he amado, así os améis también vosotros los unos a los otros. Y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos por los otros. Amor según Cristo, a semejanza de Cristo. ¿Te das cuenta? Entonces, no es según yo, no es según me parece a mí. No, es según Dios, a semejanza de Cristo, siguiéndolo a Él. Y recuerda que hemos hecho mención del canto cristológico de Filipenses capítulo 2. Sí, y por lo regular, por supuesto, a partir del versículo 6 de ese capítulo 2 de la carta a los Filipenses, eso es precioso, cuando habla de la humillación de nuestro Señor y de la exaltación, el que no tuvo el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y una muerte de cruz, y por eso el Señor Dios, su Padre, le exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Pero ¿para qué se dan? ¿Para qué se da esa expresión maravillosa de ese canto cristológico? ¿Para qué? Esto atiende al contexto para que te des cuenta de que la maravilla expresada en esos versículos se ponen ahí como un ejemplo de lo que nosotros debemos llevar a cabo. Sí. Comienza en el versículo 1.
de ese capítulo 2 de la carta a los Filipenses para que te des cuenta. Eso no está ahí solamente para que nos informemos de la humillación y exaltación de nuestro Señor, no, sino para que nosotros seamos como esa humillación, para que gocemos de esa exaltación. Léelo, el versículo 1 en adelante. Así pues os conjuro en virtud de toda exhortación en Cristo, de toda persuasión de amor, de toda comunión en el Espíritu, de toda entrañable compasión, que colméis mi alegría siendo todos del mismo sentir, como un mismo amor, un mismo espíritu, unos mismos sentimientos. No hagáis por rivalidad ni por vanagloria, sino con humildad, considerando cada uno o cada cual a los demás como superiores a sí mismos, buscando cada cual no su propio interés, sino el de los demás. Y entonces el versículo 5, tened así pues entre vosotros los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. Y a continuación aquellos versículos maravillosos que hablan de la humillación y exaltación del Señor. Pero estos versículos primeros, ¿a qué apuntan? A que esa manifestación de su humillación para su glorificación deben ser imitadas por nosotros. Hoy es un buen día para evaluar nuestra adhesión a Cristo. Sí. Hoy es el día para evaluar nuestra comunión con Cristo, si la tenemos y cómo la tenemos. Examinando nuestro amor para con los hermanos, a ver si hay en nosotros los mismos sentimientos o pensamientos, como dicen otras versiones, pensamientos que tuvo Cristo Jesús por nosotros, pobres pecadores. Para ello, una vez más, solo nos queda mirar hacia la cruz. Mirar hacia la cruz. Y lo que estamos contemplando hoy en el lavatorio, en la acción del lavatorio de los pies, va a tener su clímax o su repercusión o su manifestación más elocuente mañana en la cruz. Allí se da el colmo de la manifestación del servicio de Dios, Nada, entonces por favor quédate pendiente este canal. Quédate pendiente este canal, te suplico, porque si el Señor lo permite, vamos a continuar proclamando el Evangelio y formándonos en la fe de nuestro único Señor. Escucha, nuestro único Señor, nuestro único Dios, nuestro único Salvador. Tú conoces su nombre, Él es Jesucristo. Y por favor considera ayudarnos con una donación si puedes. Para esto solo tienes que referirte a la descripción de este video. En la descripción de este video, para que veas y uses el enlace de PayPal para donaciones a este canal y ministerio. Por favor, si puedes, te lo agradezco. Bueno, muchas gracias y nos estamos viendo mañana con una predicación a tono con el Viernes Santo. Todo ello, si Dios quiere. Dios te bendiga abundantemente. Paz.